Amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio donde estamos estudiando la palabra de Dios, teología y profecía. Hoy con un importante tema acerca de la carne ofrecida a los ídolos y los débiles en la fe. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10, de todo lo que se venda en la carnicería, comprad sin preguntar nada por motivos de conciencia. 1 Corintios capítulo 10 versículo 25. Por su parte, Romanos capítulo 14 dice: el que come no menosprecia al que no come, o no señala al que no come. De allí que algunos han dicho que se puede comer de todo, diciendo que Dios limpió toda clase de alimentos. Pero ¿será que esto es lo que quiere decir la Biblia? Vamos a mirar qué es lo que quiere decir el apóstol San Pablo. Tenemos como número 1, la carta a los Corintios viene hablando de lo sacrificado a los ídolos en el capítulo 8. Todo el capítulo 8 de 1 Corintios habla acerca de eso. Y lo que dice el apóstol Pablo allí es que un ídolo nada es. Eso lo tiene en claro. La ciudad de Corinto, por ser una ciudad portuaria, una ciudad donde había mucha idolatría y de donde los fenicios habían llegado, establecieron sus prácticas inmorales y también su idolatría. Entonces Corinto estaba permeado por ello. Es allí donde tenían lugares y templos donde ofrecían sus animales, que eran animales limpios. Aquí no nos está hablando de animales inmundos, sino limpios. Lo ofrecían a sus dioses y luego lo llevaban a la carnicería para venderlos. Algunos que habían aceptado el cristianismo, porque el apóstol Pablo estableció una iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero, se sentían mal al comer de esta carne, que aunque era limpia había sido ofrecida a los ídolos. Y pasaban era preguntando de puesto en puesto: ¿ha sido sacrificada a los ídolos, sí o no? El apóstol Pablo tiene como principio en el capítulo 8 de 1 Corintios es: no pregunten nada, porque un ídolo nada es. Sin embargo, en el capítulo 9, él menciona que hay que abstenerse de muchas cosas. Él se abstuvo de los derechos de ser llamado apóstol por causa de Cristo y para ganar a otros. Así también le dice a los hermanos de Corinto: ustedes también absténganse de comer carne sacrificada a los ídolos por amor a su prójimo, por amor al débil. ¿Quién era el débil? El débil se refiere a aquellos que sí preguntaban si había sido ofrecida a los ídolos, y los cuales se escandalizaban, se veían alguno comiendo, comprando. Eso es lo que se refiere ahí la palabra. Y es el mismo contexto de Romanos capítulo 14, donde dice la Biblia: recibid al débil en la fe, pero no para contender con él, porque algunos no comían aquella carne sacrificada a los ídolos, sino que preferían vegetales, y también preferían algunos días para el ayuno. Por eso dice allí la palabra en Romanos capítulo 14: uno juzga iguales todos los días, otros piensan que hay diferencia entre día y día. Se refería era posiblemente a unos días para el ayuno. Pues bien, Romanos 14 y 1 Corintios capítulo 10, cuando nos dice de todo lo que se vende en la carnicería, está hablando él de carne ofrecida a los ídolos, comprar sin preguntar nada. Pero ahí está la salvedad: cuando alguien te señale y te diga eso fue sacrificado a los ídolos, o va a estar allí mirándolo mal, no hay que hacerlo, no por la conciencia tuya, sino por la conciencia del otro. El apóstol Pablo se declara una persona fuerte. ¿Y a quién mira como débil? No está mirando como débil al que tiene que cae y se levanta, una persona que tiene problemas morales. No, el débil en este contexto es aquel que se escandaliza por lo que está haciendo su hermano. Y la reacción del hermano, que viene siendo el fuerte, es de dejar de comprar y comer lo sacrificado al ídolo porque su hermano se lo requirió. Así que sí es importante tener el concepto del hermano. Eso es lo que dice allí el apóstol Pablo. Y
termina diciendo: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria y honra de Dios. ¿De qué nos está hablando entonces el apóstol Pablo? En 1 Corintios capítulo 10, en Romanos capítulo 14, carne sacrificada a los ídolos. Y era carne limpia, de animales limpios. Algunos paganos que se dice que eran fenicios, lo ofrecían a sus dioses de palabra, decía: te la ofrezco, pero luego iban a venderla a la carnicería. El cristiano fuerte no debe andar preguntando si era sacrificada o no, comprarla, porque un ídolo no es nada. Pero recuerda, cuando el hermano débil preguntaba o te juzgaba porque estabas comprando, comiendo, debías abstenerte. No por la conciencia tuya, sino por la conciencia del otro. Y así como el apóstol Pablo, que se consideraba fuerte y dejó de hacerlo, según 1 Corintios capítulo 9, que dejó los derechos del apóstol a un lado, así también el hermano fuerte debe dejar de comer esa carne. No porque en sí sea mala, sino por causa del hermano que lo declaró. Y eso es lo mismo que dice Romanos capítulo 14 cuando lo habla del débil en la fe. Gracias por haber compartido este espacio para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Deseo que el Señor te siga bendiciendo. Amén.